¿Qué hace un cristiano como tú en una red social como esta? Es una de las preguntas que nos podemos hacer cuando intentamos preguntarnos cuál debería de ser nuestra presencia como cristianos dentro de las redes sociales. De esto te quiero hablar. Soy el padre Joaquín, sacerdote desde hace 13 años en una parroquia de Madrid, soy párroco y muy ilusionado con todo el tema de las redes sociales. Hace ya unos años que empecé a trabajar en ellas. A día de hoy cuento con más de 40.000 seguidores en la red social de Instagram. Tengo un podcast que cada semana escuchan miles de personas y quiero acercar la experiencia que yo he tenido a lo que tú puedes estar deseando o esperando o queriendo transmitir también por medio de las redes sociales. Pero te voy a contar cómo comencé a trabajar en ellas. En realidad, yo durante todo el tiempo de seminario estuve muy alejado de ellas y fue precisamente cuando me ordené sacerdote y con el trato con los jóvenes, como empecé a pensar que debería de estar entrando dentro de este mundo, un nuevo mundo que estaba apuntando ya hace cerca de 10 años. El lugar más accesible para mí era Twenty. Era una red social que antes había aquí en España y que era muy de adolescentes. Pero todo este mundo a mí se me quedaba muy lejano y muy extraño. Comenzaba a utilizar el WhatsApp, para mí era como algo totalmente nuevo y una comunicación quizá demasiado cercana. No acababa de gustarme demasiado. Yo siempre he sido de tú a tú, de cara a cara, ganarte a las personas hablando con ellas. Pero sí me daba cuenta de que empezaba a haber una distancia entre mi vida de sacerdote, y la vida de los chavales, la vida de los jóvenes. Y empecé a pensar cómo poder entrar dentro de esto. Me hice en primer lugar Facebook, más tarde empezó Instagram, antes Twitter, cuando era, por lo menos aquí en España, más de adolescentes. Los adolescentes muy graciosos ponían: me acabo de levantar por la mañana, el profesor es insufrible. Eran todo mensajes cortitos. Ahora, bueno, pues se ha politizado todo y es una red social muy polémica, pero antes era prácticamente de adolescentes. Después salió Instagram y también. Pero bueno, el caso es que comencé con esta red social que era Twenty. Ni siquiera mía. Teníamos un grupo de montaña de la parroquia en la que yo en ese momento estaba y me movía y movilizaba a los jóvenes gracias a esa red social. Más tarde me fui abriendo y haciéndome fuerza, porque yo de natural soy introvertido, no tiendo a contar mi vida y entonces, bueno, pues me costaba un poco, pero empecé a subir algo de contenido a Instagram. Nada evangelizador, no. Tenía la típica cuenta en la que uno va subiendo fotos y algún tipo de contenido de lo que haces como sacerdote o cosas de tu vida cotidiana. Pero nada más, nada más. Llegó un punto en el que sentí que no tenía ningún tipo de sentido que yo estuviese en las redes sociales. Y entonces fue cuando me planteé salir de todas ellas. ¿Qué sentido tenía que yo pudiese andar subiendo fotos de lo que hago o dejo de hacer? Nadie tiene por qué saber lo que yo hago o dejo de hacer. Nadie. Y no tenía ningún tipo de necesidad de mostrar mi vida. Fue en un viaje con mi hermano José Manuel, al que aprecio muchísimo y de hecho no solamente es hermano, sino que es amigo, cuando empezamos a plantearnos estas cosas. Hicimos un plan de hermanos muy emocionante, nos fuimos a unos conciertos, a un sitio muy chulo de aquí de la costa de España, y volviendo, una típica conversación de hermanos, él empezó a plantearme esta misma cuestión. ¿Qué sentido tiene, Joaquín? ¿Qué sentido tiene que estemos en las redes sociales si no tenemos ninguna gana de tener que andar mostrando nuestra vida a nadie? Yo, si a alguien le quiero contar lo que yo vivo, pues entonces se lo cuento directamente, no hace falta que lo diga en ninguna red social. A lo largo de esa conversación hubo un momento en el que hicimos clic. Mi hermano José Manuel, es un tío inteligente, me dijo: oye, Joaquín, ¿y por qué no utilizamos esta red social, las redes sociales, en concreto en ese momento era Instagram, para el mismo fin para el cual existimos nosotros?
o para los proyectos que tenemos en nuestra vida. Y pensé, en ese caso sí. Algo me movió el corazón y la cabeza y dije, pues vamos a entrar. Esta es una gran enseñanza y este es el primer punto que os quiero transmitir. Qué maravilla si a lo mejor empiezas a utilizar tus redes sociales con ese mismo fin, con un fin, para el mismo fin para el que tú has sido creado, para el fin que tú entiendes que en tu vida tiene más sentido. En mi caso, ponerlo al servicio de mi sacerdocio, en el caso de mi hermano José Manuel, que es fisioterapeuta, ponerlo al servicio de la fisioterapia. También él es padre de familia, enfocarlo también desde ese punto de vista, y así ahora mismo, en este momento, yo tengo mi cuenta de Instagram fuerte, con contenido para crecer, y él tiene su cuenta al servicio también de su vida profesional y también familiar, que es josemanuel.fisio. Es un tío fantástico, mi hermano José Manuel. La presencia en las redes sociales, en ese momento, yo percibí que podía ser de 3 modos distintos. Y os lo voy a contar un poco para que os hagáis una idea de cuál puede ser la presencia que vosotros tenéis y cuál es la presencia que os gustaría tener. El primer modo de presencia en las redes sociales es el modo vecina. Yo lo llamo así. La vecina es la que se asoma por la ventana, corre un poco el visillo para ver qué es lo que está pasando. Y después vuelve a correr el visillo y se vuelve a esconder. Es también el modo madre, algo parecido. El modo madre es ese que tienes tu cuenta de Instagram, pero en realidad no sirve más que para poder ver qué es lo que están haciendo tus hijos. Hay mucha gente que tiene esa presencia en las redes sociales. La segunda red social yo la llamo ventilador. Es como un ventilador, no sé cómo lo llaman en otros países, en España es esto que tiene hélices que sirve para refrescarte en el verano. Y hay mucha gente que utiliza de esa manera sus redes sociales. Es simplemente empezar a desperdigar y mostrar toda tu vida sin ningún tipo de filtro. De hecho, acaba quedándose herido el propio pudor, porque uno acaba mostrando, pues tarde o temprano, todo, incluso sus mayores intimidades. El tercer modo de presencia es el modo apóstol, y de este es del que te quiero hablar. Si tú tienes esta inquietud, si tú tienes la inquietud de empezar a mostrar no solamente lo que eres, sino qué es lo que vives dentro de tu vida, este es tu modo. El modo de estar en las redes sociales como un apóstol. Las redes sociales ya no son un medio en el cual transmitir a Dios. Ya no son un medio simplemente de comunicación, son un lugar. La gente vive en las redes sociales. Nuestros jóvenes viven o vivís en las redes sociales. Estáis ahí dentro y ahí es donde percibís vuestra vida y ahí es donde comunicáis lo que hacéis y ahí es donde tenéis incluso relaciones humanas, aunque sean virtuales. Ahí es donde tenemos que mostrar cuál es la maravilla de lo que nosotros estamos viviendo. En realidad, para nosotros yo creo que para los cristianos es el único modo activo y anunciando lo que nosotros estamos viendo, lo que nosotros vivimos en nuestra vida cotidiana. Para los que queréis vivir de esta manera dentro de las redes sociales, es para los que estoy hablando. La presencia, lo primero que os diría, si tú quieres esto, es que tiene que ser auténtica. No tienes que hacer un esfuerzo en que la gente entienda que los cristianos somos gente feliz, que estamos siempre muy, muy contentos y entonces tienes que grabar cosas forzadas de tal manera que la gente vea que realmente la alegría del Evangelio es real. No. Si tú vives a Cristo y Cristo en ti es alegre, si tú vives ese modo, si Cristo a ti te plenifica, te llena, basta con que tú anuncies lo que estás viviendo. No tienes que forzar nada. Esta autenticidad la gente la va a notar enseguida dentro de lo que tú comuniques dentro de las redes sociales. Basta con serlo. ¿Lo eres? Pues entonces muéstralo. Muestra lo que estás viviendo. Y entonces la gente se da cuenta, porque lo demás, si no, sería forzado. Tenemos que ser auténticos. Si en un momento determinado tú quieres empezar
como un trabajo, un proyecto en las redes sociales. Tienes una primera idea. Este es el punto inicial, esa idea. Yo te diría que tendríamos que hacernos 3 preguntas y una cuarta pregunta, bonus, que es la que da sentido a las otras 3. La primera de ellas, ¿qué es lo que quiero? ¿Cuál es la idea? ¿Podrías responder en una frase qué es lo que quieres transmitir? No me digas simplemente tu vida, porque entonces no estás anunciando otra cosa que tu vida, ¿no? A lo mejor tienes un deseo, a lo mejor haces magdalenas, no lo sé, pero es que puede ser cualquier cosa. Y en ello, si en ello vives a Jesús, pues entonces, ¿cuál es la idea? ¿Qué es lo que tú quieres transmitir? ¿Qué es lo que quieres anunciar? ¿Cuál es eso que llevas en el corazón que quieres que pueda llegar a otras personas? Esta es la primera pregunta que hay que hacerse. La segunda, ¿esto le interesa a alguien? Ojo, hay que distinguirlo de si es bueno lo que quieres anunciar. Que es bueno, seguro, por eso estás viendo este vídeo. Tú quieres anunciar una cosa que es buena, pero no es solamente si es bueno. ¿Le interesa a la gente? Hay muchos temas, y esto es una realidad, que solamente a nosotros nos interesan, solamente. Si no le interesa a nadie más, pues a lo mejor no tendría mucho sentido que te dedicases a hablar de ello. Si no le interesa a nadie, pues entonces casi mejor no tratarlo o no hablar de ello. Repito, no es lo mismo que si es bueno o no es bueno. Seguramente sea una cosa buena. La tercera pregunta, ¿lo hacen otras personas? Es por si resulta que te vas a meter en un mundo que ya está totalmente completo. Eso sí, si nadie lo hace, si es totalmente original, si es auténtico tuyo, entonces lo más probable es que haya gente que al encontrarte diga, yo me siento identificado con esto. Sería un suicidio ponernos al nivel de otras personas que están haciendo lo mismo. De hecho, cuando yo comencé mi proyecto en Instagram, de lo primero que me di cuenta es que había un trabajo que ya estaba muy cubierto. Hay muchos sacerdotes que están haciendo un trabajo dentro de las redes sociales y lo están haciendo muy bien. De hecho, lo están haciendo mucho mejor que yo. Y pensé, bueno, ¿y ellos qué es lo que hacen? Pues ellos dan un contenido que es fundamentalmente catequético. Pues esto ya está cubierto. Entonces, ¿en qué puedo ayudar yo? A lo mejor puedo ayudar con otro tipo de contenido. Y esas personas que están haciendo un contenido que puede ser parecido al tuyo, además, las puedes utilizar porque te sirven de inspiración. La cuarta de las preguntas, que es la que da sentido a todo lo demás, sería, ¿esta idea es mía o es del Señor? Esto es clave para el discernimiento. Si descubres que es tuya, bueno, pues quizá tengas que dejarla. Pero si descubres que es del Señor y el Señor ha puesto esa idea en tu corazón, ese deseo, ese anhelo, ese apostolado dentro de tu corazón, felicidades. Porque el Señor te va a allanar el camino y Él va a ir bendiciendo todo tu trabajo. Sin duda, si es tuyo, lo vivirás con mucha tensión, pero si es del Señor, vivirás todo aquello con muchísima libertad y te evitarás muchos peligros a los que exponerte, porque luego las redes sociales al final son todo un mundo grande. ¿Cuál es la identidad que tenemos que mostrar? ¿Cuál sería nuestra marca? En las redes sociales se habla en estos términos. De hecho, se utiliza un término que es el de la marca personal. Nuestra marca personal, si podemos entrar dentro de esta terminología, seríamos nosotros mismos. Nosotros somos la vía por la cual va a llegar Jesucristo a otros. O mejor, a lo mejor nuestra propia vida va a ser el modo, el cauce por el que Jesús llegue a otros. Igual que un predicador, él es el cauce, igual que una persona que edita libros y libros de espiritualidad, estos libros son el cauce. Dios nos utiliza a cada uno de nosotros, entonces tampoco tenemos miedo a que nosotros nos expongamos delante de otros porque no es a nosotros a quienes anunciamos, estamos anunciando a Jesucristo. Y además que la gente necesita ver que el Señor y Jesús se encarna en una persona, o sea que es que se hace presente en medio de este mundo. Si te fijas, tienen mucho más, se dice engagement, mucho más conexión y contacto con los oyentes o con los seguidores, las cuentas que tienen un rostro, que las cuentas que tienen solamente una marca.
Por eso que nosotros nos mostremos también tiene su importancia. A lo mejor cuesta o es un camino o a lo mejor tampoco te sientes llamado a eso, tampoco te preocupes. Pero esta identidad sí es importante. No eres tú el importante es Jesús. Tenemos que seguir también una estrategia. Este sería otro de los puntos que querría comentarte. Si nosotros tenemos ya esta idea, que es la que nos marca, es la que nos pone una dirección, ahora tendríamos que preguntarnos qué es lo que voy a hacer para conseguirlo, cuáles van a ser los pasos que yo siga y por dónde llevaré a la gente para alcanzar ese objetivo final al que yo les quiero llevar. Claro, piensa que a lo mejor tú lo que quieres es que ellos se encuentren con Jesús y tu cuenta, la que vas a poner en marcha, es una cuenta de frases o de ideas o que puedan hablar de Jesús. Bueno, pues tienes que pensar hasta dónde quieres llevar a las personas. No te quedes solamente en tu cuenta de frases en la que solamente haces eso. Tendrás que seguir dando pasos y tendrás que ir acompañando a las personas hasta facilitar que de alguna manera se puedan encontrar con Jesús, que no es una cosa fácil dentro de las redes sociales. Diríamos que de cara, o si hablamos de la evangelización dentro de las redes sociales, pues bueno, nosotros somos un eslabón, nosotros somos una presencia. En realidad, tampoco uno puede evangelizar. La evangelización se da con una persona, se da con Jesús. Y eso además se da dentro del seno de la Iglesia, con una presencialidad. Pero ese eslabón sí que es importante. Si decimos que las personas están ahí dentro, ojalá fuésemos capaces, dentro de nuestro proyecto de red social, de conseguir que las personas acaben acudiendo a algún sitio. Yo en mi caso pongo mi trabajo en las redes sociales al servicio también de la pastoral de mi parroquia, sabiendo que no todo el mundo que me sigue va a venir a mi parroquia, pero sí que hay un gran número de personas que podrán acercarse. En ese momento, en el momento en el que una persona rompe la distancia y viene a unos ejercicios espirituales, o un joven viene a los grupos de jóvenes, o una persona a una escuela de crecimiento, esto toma todo su sentido. Todo el trabajo que he estado haciendo durante un tiempo cobra sentido porque se empieza a encarnar dentro de esa persona. No son pocos los que vienen algunos domingos a misa solamente para acercarse, para hablar conmigo, para saludarme, y yo lo que les estoy entregando es al Señor en la Eucaristía. También hay una pregunta que tenemos que hacernos, y es que con nuestro contenido, ¿qué queremos? ¿Fortalecer a los que ya son católicos o dar un contenido o generar o facilitar un acercamiento a las personas que no tenemos cerca? ¿Cuál es el target? ¿Cuál es el perfil de las personas a las que nos queremos acercar? Es lo que va a marcar nuestro contenido. O si no, que nuestro contenido haya marcado las personas a las que queremos acercarnos. Pero es importante que sepamos cuál es el tipo de persona a la que nos acercamos. No valdría que yo piense, bueno, pues yo quiero acercar a los alejados y que en realidad estoy hablando del catecismo. Bueno, si quieres hablar a los alejados, a lo mejor tienes que dar un contenido que sea más adecuado a ese tipo de personas, que son personas que están alejadas. Y a lo mejor tienes que mostrar un contenido que sea más cercano, a lo mejor mostrar más el querigma, las cosas que a ellos les puedan resultar más cercanas o más accesibles en su lenguaje. Si yo tengo en mente ese tipo de perfil, personas que están alejadas de la fe, que a lo mejor no son practicantes, no van los domingos a misa, que un sacerdote les puede sonar una figura extrañísima y lejanísima, entonces lo que tendré que hacer será mostrar un contenido que sea adecuado a eso que ellos están viviendo. Este target es importante. En mi caso, hice una opción por intentar acercarme a las personas que están alejadas. Por eso utilizo un lenguaje que sea más accesible a ellos. No puedo utilizar una terminología que sea muy técnica, porque entonces no la iban a entender. E incluso a la temática tengo que rebajarla. Esto es una cosa natural. En las direcciones espirituales, por ejemplo, pues, también lo hacemos. Si estás hablando con una universitaria y te está hablando de cosas de chicos, pues hay que escucharla y hay que darle consejos, buenos consejos, que son consejos cristianos, pero bueno, no le vas a decir simplemente reza más. Tendrás que decirle, oye, pues
puedes enfocarlo de esta manera y luego cosas más accesibles a ese tipo de público. En mi caso, repito, hice una opción por acercar a esa gente y de hecho me alegra mucho que sean muchas las personas que escuchan mi contenido y que no son personas especialmente de fe, aunque luego haya muchos creyentes practicantes que puedan acercarse a mi contenido. También encontraremos algunas dificultades cuando estamos dentro de las redes sociales, sobre todo si lo que estamos haciendo es mostrar, pues exponiéndonos nosotros. Podríamos decir que es el peligro de la marca personal y es de lo que la gente más más cautelas cree que tenemos que tener. Y es cierto, ¿no? Entramos dentro de un mundo, si entramos dentro de las redes sociales, entramos en un lugar donde los criterios que mandan no son los nuestros, no son los del Evangelio, son los criterios del mundo. Pero ahí es donde tenemos que ser luz. Nunca la Iglesia ha tenido miedo a entrar en los lugares donde Dios no está. ¿En qué momento hemos pensado que solamente podemos ir a los lugares donde está Dios? La evangelización no es eso. La evangelización es meterse de lleno en un mundo donde no está Dios, para que la luz de Cristo empiece a iluminarse. Pero hay que tener cuidado, que no se nos pegue el estilo, que no se nos pegue ese estilo, que no empecemos a pensar con esos criterios, porque es muy fácil que empecemos a mirar y a depender de nuestro número de seguidores, de los likes, de los compartidos y de este tipo de cosas. Evidentemente no te voy a decir que es lo mismo 100.000 seguidores que 10.000, pues no es lo mismo. O sea, yo si pudiese dirigirme a 100.000 personas, lo preferiría antes que dirigirme a 10.000. Creo que es una cosa evidente. Y además Jesús nunca tuvo miedo a las masas. Cuando Jesús muestra y habla de la evangelización, dice que vayamos a todos los pueblos. No dice id de uno en uno, no. Cuanta más gente nos escuche, mejor, pero que no se nos peguen esos criterios. Podemos tener también un peligro de compensación también de nuestra soledad. Y es que al final estar pegado al celular y al móvil puede tener también sus peligros. Peligro también de una cierta vanidad ante las adulaciones y los likes en contrapunto también los golpes a la autoestima si recibimos haters y críticas. Pero recordemos que si esto es una obra del Espíritu Santo, entonces es para Dios y todo lo tenemos que relativizar, todas esas cosas relativizarlas. Para ir terminando, os diría que las cosas más bonitas que me han ocurrido han sido, de hecho, la desvirtualización de algunas personas. Gente a la que yo he seguido y que me ha seguido y que nos hemos podido conocer personalmente. Esto es lo más bonito. Acabar conociendo a gente interesante y generar unas redes de conexión y de amistad dentro de una red que es virtual, pero que empieza a ser real. Luego también la cantidad de gente que me abre su corazón, escribiéndome mensajes por directo y pidiendo consejos. Esto, si inicias un proyecto, lo verás. Y, por último, ver cómo hay personas que no estaban en la iglesia y que poco a poco van entrando. Gente que a lo mejor ve tu contenido, que no es un contenido muy, muy, muy de Dios, pero que sin embargo acaban entendiendo que se están acercando al Señor solamente porque están escuchando a un sacerdote y todo el contenido que reciben es cercano a la fe. Queridos amigos, animaros a hacer esta presencia, a entrar dentro de este mundo. Si estás pensando que no tiene sentido tu presencia en las redes sociales, a lo mejor le puedes pedir luz al Espíritu Santo y empezar a entender que tu presencia puede estar allí de una manera distinta. Para terminar, quiero darte la bendición a todos vosotros, a todos los que estáis viendo este vídeo, en el momento en que lo veáis y donde lo veáis, porque esto es lo grande de todos estos medios, que no hay fronteras, no hay límites. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Sed felices.